Bienvenidos chicos a esta clase de instalaciones y aplicaciones de la energía, en donde estamos viendo el tema que tiene que ver con instalaciones frigoríficas. En este trabajo vamos a aprender a hacer los cálculos pertinentes a una instalación frigorífica. Por donde tenemos que arrancar es por el diagrama que nos permite establecer y entender cómo se comporta un ciclo frigorífico. Así que partiendo de este diagrama, que conocemos como pH o presión entalpía, vamos a ver que allí tenemos una curva muy parecida a lo que teníamos en el ciclo Rankine o de instalaciones de vapor. En esta campana, que como sabemos limita los estados en que se encuentra el fluido, vamos a tener hacia su izquierda el fluido en estado líquido, hacia su derecha el fluido en estado gaseoso, en forma de vapor, y en el medio, dentro de la campana, lo vamos a tener en una mezcla de líquido y de vapor. Bien, dicho esto, veamos cómo se comportan la temperatura, la presión, la entropía y la entalpía en este diagrama. Dado que el diagrama tiene las presiones en el eje de las Y, podemos decir que todo elemento que tenga la misma presión se va a encontrar en la misma línea horizontal. Eso va a ser muy importante porque en el ciclo frigorífico tenemos definidas dos presiones, la presión de baja y la presión de alta. Así que teniendo en cuenta cuáles son estas dos presiones, vamos a poder establecer la parte fundamental del ciclo. La entalpía está en el eje de las X, por lo tanto, todos elementos o todos puntos que tengan igual entalpía o que sean isoentálpicos van a ser o van a estar dentro de una misma línea vertical. Eso es lo que ocurre durante la expansión que produce el fluido en la válvula de expansión. Esto se realiza a entalpía constante, lo que simboliza o significa que no intercambia ni calor ni trabajo con el medio. Por ende, su entalpía también permanece constante. Eso ocurre en un cambio muy brusco de presión. Es lo que sucede en la válvula de expansión. Por eso, el punto 3 y el punto 4 es una línea vertical, isoentálpica. Por otro lado, todas las transformaciones que se produzcan en compresores, en turbinas, sabemos que son isoentrópicas. Isoentrópicas significan que no intercambian calor con el medio, pero sí producen o consumen trabajo. Por lo tanto, son adiabáticas o isoentrópicas. En este diagrama vamos a tener todos los puntos isoentrópicos bajo líneas con estas inclinaciones. Esto es lo que ocurre en nuestro compresor. Por eso decimos que en el compresor que va desde el punto 1 al punto 2, es una transformación isoentrópica, se va a regir sobre una misma línea de entropía constante. Por eso el punto 1 y el punto 2 va sobre una línea que es isoentrópica, que tiene esa inclinación. Y las temperaturas, en este diagrama pH, tienen formas de curvas, que, como sabemos, cuando el fluido está pasando de un estado a otro, es decir, que está dentro de la campana, se hacen horizontales. Por eso una línea de temperatura constante va a tener esta curva, pero cuando ingrese a la campana se va a hacer horizontal, acompañando a la presión. Recuerden lo mismo que ocurría en el ciclo Rankine, en el diagrama TS. Luego, cuando sale de la campana, va a permanecer con su curva, haciéndose casi vertical en esta parte. Así que podemos decir que las temperaturas van descendiendo en este sentido y también aquí van descendiendo en este sentido. Recorramos una curva de temperatura constante. Podemos decir, dejamos esta aquí en forma de curva, aquí en sentido horizontal, y una vez que termina la campana, sigue en forma de curva. Bien, esas son todas las transformaciones o todos los puntos importantes de este diagrama. Vamos ahora al diagrama de instalación para que podamos identificarlo en el diagrama pH. Lo explicamos rápidamente. En el punto número 1, el compresor succiona vapor, lo entrega a una presión mayor, por lo tanto pasa de presión de baja a presión de alta. Luego, en el condensador, que se realiza una transformación a presión constante, va a entregarse calor a un medio o una fuente caliente. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, justamente
va a condensar, es decir, que va a entregar calor y lo va a utilizar para condensar, es decir, pasar de estado gaseoso a estado líquido. Una vez que ocurre eso, el fluido pasa por una válvula de expansión, es decir, que cambia bruscamente de presión. Disminuye bruscamente su presión de una presión de alta a una presión de baja y por ende la temperatura también disminuye bruscamente. Ahí logramos el efecto frigorífico. Y luego, en un evaporador, hacemos que ese fluido que se encuentra muy frío a baja presión absorba calor del medio. Y eso es lo que nosotros conocemos como un efecto frigorífico, o mal llamado, o vulgarmente llamado enfriar. En realidad lo que estamos haciendo es robando o extrayendo calor de una fuente. Es decir, que en el evaporador el fluido que está en estado líquido, en mezcla líquido gaseoso, va a aprovechar el calor del medio para evaporarse. Y justamente sale del evaporador en estado gaseoso. De ahí comienza nuevamente el ciclo. Puntos importantes. El compresor, al igual que la turbina, trabajan con fluidos en estado gaseoso. Por eso es muy importante que el compresor no entre ni siquiera una gota de líquido. Por eso vemos que del punto 1 al punto 2, que es el compresor, vamos a estar siempre fuera de la campana. Bien, así que ahora podemos identificar estos puntos, el 1, 2, 3 y 4, dentro del diagrama pH. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo primero que podemos hacer es identificar el punto 1. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, justamente sabemos que podemos identificar un punto del diagrama con dos propiedades. ¿Qué propiedades podemos elegir para el punto 1? Bueno, como ustedes saben o como ustedes tienen en el trabajo práctico, podemos saber la presión y la temperatura del punto 1. Llamémoslo, como se menciona allí en los datos que se les pasó, la presión de evaporación o presión de baja y la temperatura de sobrecalentamiento. ¿A qué llamamos sobrecalentamiento? El punto donde termina en la campana, en nuestro circuito de fluido, cuando llega a la campana, podemos hacer que allí entre el compresor. Sin embargo, sobrecalentamos para evitar que en el compresor entre cualquier gota de líquido. Es decir, nos seguimos desviando un poquito más de la campana para evitar que entre fluido en estado líquido al compresor. Esa diferencia de temperatura, es decir, lo que le permitimos que el fluido siga robando calor del medio, no lo va a ganar para cambiar de estado porque ya se evaporó por completo. Pero ¿qué va a hacer? Va a cambiar su temperatura. Por eso se llama sobrecalentamiento. Esta temperatura de sobrecalentamiento y la presión a la que se encuentra, que es la presión de condensación, me permiten establecer un punto en el diagrama, el punto número 1. Recuerden, necesitamos dos propiedades. En este caso, presión de evaporación o presión de baja y temperatura de sobrecalentamiento. Ese nos define el punto número 1. Luego, para ir del punto 1 al punto 2, necesitamos seguir por la línea en la cual se trabaja el compresor. Sabemos que el compresor comprime en forma adiabática o isentrópica, es decir, que se va a regir por estas líneas que tienen estas inclinaciones. El punto 1 al punto 2 va sobre la línea isentrópica de este punto definido. Recuerden que lo definimos por presión de baja o presión de evaporación y temperatura de sobrecalentamiento. De ahí nos movemos hacia esa curva que es isentrópica hasta el punto 2. ¿Y cómo definimos el punto 2? Bueno, el punto 2 lo encontramos porque sabemos esta curva o esta línea isentrópica, y también para el punto 2 tenemos un dato que vamos a ver en las instrucciones, que es la temperatura de salida del compresor. En este caso hemos elegido 50 grados centígrados, así que el punto número 2 va a estar en la curva para 50 grados centígrados y donde se encuentre con esta línea adiabática por la cual se está moviendo el fluido en el compresor. Bien, definido el punto número 2, aquí en el diagrama, vemos que el fluido entra en el condensador. ¿Cómo dijimos que el fluido se comportaba en el condensador y en el evaporador? A presión constante. Así que en este diagrama es sencillo. A la presión de alta, o sea, la salida del compresor, vamos a tener un fluido que va a pasar por el condensador a presión constante.
Por eso del punto 2 al punto 3 se hace en sentido horizontal, a presión constante. ¿Y dónde termina el punto 3? Bueno, aquí depende el otro punto, que es el subenfriamiento. Si el fluido tiene 0 subenfriamiento, el punto 3 va a estar a la presión de alta, donde choca con la parte de la campana del líquido. Como nosotros, para el dato que pusimos, dijimos que el subenfriamiento era 0, nulo o sin subenfriamiento, el punto 3 va a estar a la presión de alta, donde choca con la campana en la parte de líquido. Y luego, del punto 3 al punto 4, como explicamos, se realiza una expansión isentálpica, es decir, que como no genera un intercambio de calor, ni tampoco un intercambio de trabajo, la entalpía permanece constante. Por eso el punto 3 al punto 4 es una línea vertical en el diagrama. ¿Vertical hasta dónde? Bueno, desde el punto 3 verticalmente hasta chocar con la horizontal de la presión de baja. Y luego del punto 4 al punto 1, nuevamente es una transformación a presión constante, porque dijimos que en el evaporador se producía de esta manera. Recordemos que del punto 4 al punto 1 se logra el efecto frigorífico. Por eso, cuanto más grande sea esta línea del punto 4 al punto 1, mayor va a ser mi efecto frigorífico. ¿Cómo aumento el efecto frigorífico? Bueno, fíjense que mientras más se aleje el punto 4 del 1, más efecto frigorífico voy a tener. Y eso lo logro aumentando el subenfriamiento. Esto es algo que se lleva a la práctica para aumentar el efecto frigorífico de un ciclo de estos. Muy bien, esto fue todo. Más adelante en otro video vamos a ver los diferentes puntos o conceptos a tomar en cuenta para seguir con los cálculos del ciclo frigorífico.